Bueno, ahora mm, en esta lección vamos a ver lo que son las listas, ¿no? Hay dos tipos de listas que son ordenadas y desordenadas. Pues la lista nos sirve bastante para, por ejemplo, enumerar elementos. Por ejemplo, de una receta de comida podemos listar los condimentos que van en una comida. Por ejemplo, listar listar alumnos en un determinado curso, ¿no? Por ejemplo, listar también las provincias o estados de cada ciudad o país, ¿no? Y para muchas cosas. Pues, por ejemplo, veamos un ejemplo de lo que es la lista ordenada. ¿Ya? Por ejemplo, países. Me ayudo con la etiqueta Strong para negrita. Países. Lista ordenadas. Empieza con la etiqueta all y sus elementos. Y, por ejemplo, países. Podría ser, por ejemplo, Argentina. Argentina. Podría ser Brasil. Podría ser, por ejemplo, Chile. Por ejemplo, podría ser Perú. Por ejemplo, podría ser Estados Unidos. Eh, o Ecuador, ¿no? Por último. Guardamos y aquí actualizamos la página y vemos el resultado. Esta lista ordenada, ¿por qué? Porque nos enumera los elementos ordenadamente por número, ¿no? Está ordenado por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así es. Son listas ordenadas. Y si, por ejemplo, yo quiero poner listas ordenadas, simplemente la OR, en inglés significa list order, ordenar. Podemos poner, ahora vamos a poner listas desordenadas, ¿no? Que es UL, la etiqueta UL. Guardamos, actualizamos y podemos ver que nos muestra la lista, pero sin ninguna enumeración, ¿no? ¿Entienden? Por ejemplo, eh, ahora veamos, hay otro tipo de listas, ¿no? Por ejemplo, que es la etiqueta de L, de T. Por ejemplo, la computadora, ¿no? Partes, veamos, vamos a hacer lo que son las partes de una computadora. Por ejemplo, el monitor. Bueno, ¿no? DT para la palabra definir y DD es la definición de esta palabra. Y todo eso envuelto en la etiqueta DL, que es el esto. Bueno, monitor, ¿no? Es la pantalla de una computadora. A ver, DT, por ejemplo, CPU, DD, definición. Si no mal recuerdo, CPU es, no en español, control, empezamos con mayúscula, control de unidad de proceso. DT, por ejemplo, teclado.
definición. Por ejemplo, periférico de entrada para escribir y ser mostrado en la pantalla. Guardamos y actualizamos. Como podemos ver, aquí está, ¿no? El término, definición, ¿no? Teclado periférico de entrada para escribir y ser mostrado en la pantalla, ¿no? Simple y sencillo, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son las listas unidadas. Ahora vamos a ver lo que son las listas anidadas. La lista anidada significa que una lista está dentro de otra lista. En evolución está anidada, está incluido. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, seguimos con países, por ejemplo, ¿no? Países. Vamos a ver. Con la lista ordenada empezamos. Por ejemplo, empezamos con el país Perú y incluimos una lista desordenada en la cual los elementos podrían ser sus ciudades, en la cual sus elementos podrían ser, por ejemplo, los departamentos, ¿no? Por ejemplo, tenemos Lima, tenemos Arequipa, por ejemplo, tenemos Piura, por ejemplo, tenemos Loreto, ¿no? A ver, una vez más, por ejemplo, de Argentina. Una lista desordenada. Por ejemplo, tenemos Buenos Aires, Córdoba, bueno, como podemos ver, tenemos la lista sanidad, ¿no? Una lista entre otra lista. En este caso, una lista desordenada entre una lista ordenada. Ordenada porque los números 1 y 2. Pero no olvidar, aquí, que el elemento, por ejemplo, el elemento Perú, que cierra con la etiqueta y cierra el i, tiene que estar así. Esas son listas anidadas. Y aquí igual, de igual manera, no olvidar esto para cumplir con la semántica HTML, ¿no? Listo. Y entonces guardamos y perfectamente. Fácil de crear las listas, puede ser varias, podemos darle varios usos y así para integrarlas en nuestra página web. Fácil, ¿verdad?